pues que nos hable de la suspensión de Trump de la ley contra la corrupción, porque tortillas, o a ti te llegaron, Luis, porque a mí no. No, nada, ni Voy a una. tener que llevar más, ¿eh? Sí, sí, vas a tener que llevar más. Pero más. me avisas para venir, si no tampoco me tocarán. Órale, Se me hace puestos. que a esto Es de un la ley compromiso. contra la corrupción se me hace que se las dio todas a alguien más y no nos tocaron tortillas a nosotros, ni modo. Fíjate, Álvaro, que es un tema muy preocupante. La semana pasada Luis nos comentaba del índice de transparencia internacional, cómo desafortunadamente en el mundo se ha ido perdiendo la batalla contra la corrupción. Y esto erosiona mucho de las democracias que ahorita están pues, en riesgo en muchas partes del mundo. A esto se suma, dentro de toda la cantidad de medidas que ha tomado el ahora presidente Trump en Estados Unidos, la suspensión, dice, temporal de la ley contra las prácticas corruptas en el extranjero que se aplicaba, que se creó en 1977 y que se aplican para regular a las empresas estadounidenses para prohibirles el pago de sobornos a funcionarios extranjeros para obtener algún tipo de ventaja o contrato. Y el argumento fundamental del presidente Trump es bastante malo. Dice que lo que busca es que tengan estas empresas norteamericanas piso parejo para competir. O sea, reconociendo que la corrupción está decidiendo en muchos países, dice, vamos a liberar temporalmente a nuestras empresas para que le entren en el juego de la corrupción, para que puedan mantener este tipo de contratos y ventajas competitivas. Es algo verdaderamente preocupante porque va a tener varias incidencias. Primero, reduce la presión que se tienen en las empresas a nivel no solamente Estados Unidos, internacional, en mantener estándares éticos y puede afectar muchas de las instituciones que se dedican a combatir la corrupción, como es el caso de México, ¿no? Estábamos mal y la abuela parió, ¿no? Incentiva las prácticas corruptas como una práctica que se puede utilizar para ganar un contrato y puede afectar sectores muy importantes donde las competencias son muy cerradas, como es el sector de energéticos, como es el sector relacionado con la parte de infraestructura, de telecomunicaciones y puede tener consecuencias importantes, porque la corrupción hace que el que menos apto, o no siempre el apto, pueda ganar esos contratos. Debilita totalmente las instituciones y el combate a la corrupción. Si de por sí en México, por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción está por el lado de la amargura porque se le han ido cortando instituciones, pues imagínate sin estas presiones, Álvaro, va a ser mucho peor. Y va generando un ambiente propicio a la corrupción que debilita la imagen de países. Y nosotros somos unos candidatazos para que nos pegue. Ya de por sí nos dicen que somos un país que alimenta o que cuida a los narcotraficantes y que no cumple el Estado de Derecho. Imagínate con estas nuevas leyes. La verdad es que es muy, muy preocupante lo que está pasando y yo no veo nadie, absolutamente nadie, que haya hecho un comentario desde un gobierno o desde las propias empresas de que esto nos va a afectar a todos. Híjole, Marco, es que yo creo que esto es parte de una lucha también de la presencia o de la huella de Estados Unidos en la influencia política de otros países. Y es una forma, sí, y entiendo de dónde viene el argumento de Donald Trump, porque Estados Unidos ha ido perdiendo influencia. Cuando ves, por ejemplo, la participación, por decirte algo, de China en proyectos en África, donde han construido cualquier cantidad de proyectos de infraestructura, pues va perdiendo relevancia Estados Unidos en esos países, influencia en esos países. Y de algún modo me parece que lo que quiere Donald Trump aquí es, a costa de lo que sea, encontrar una forma de cómo insertar a esas empresas en esos países y también reconociendo que en ese tipo de proyectos en algunos países se dan casos de corrupción y que si Estados Unidos está maniatado igual no puede participar. Es decir, hay algo, como sucede muy seguido con Trump, hay algo de verdad en sus argumentos, ¿no crees? Totalmente, pero se puede ganar para perder, mi querido Álvaro. Sí, pueden con esto ganar más contratos, ganar mejores posiciones en los países, pero están alimentando al tigre de la corrupción. Y eso significa que no necesariamente el que presenta la oferta más competitiva es el que gana. Y para eso, por ejemplo, los latinos somos muy buenos. Entonces, eso no les garantiza mejores condiciones, a lo mejor de corto plazo sí, pero en el mediano y largo plazo destruye
digamos, el sistema económico y afecta principalmente a quienes son más competitivos porque cambia los incentivos o cambia las reglas del juego para que gane el que sea más audaz, el que sea más, digamos, proclive a ofrecer estas prebendas. Creo que podría ser un daño de mediano y largo plazo muy importante, inclusive para las empresas norteamericanas. Híjole, es que también hay que entender en qué época, Luis, tú eres abogado. Esta ley es una ley del 77, era otro momento en el que se generaba y otra presión geopolítica. Insisto, con Donald Trump hay que ver las cosas también desde varias aristas para entender cuál es el objetivo final, como lo está haciendo con los aranceles, como lo está haciendo con la OTAN. Siempre sus negociaciones acaban siendo de varias bandas, ¿no, Luis? Pero a mí me parece, digo, yo coincido contigo, es una ley que tal vez ya no responde al momento histórico que se vive actualmente. Las empresas americanas, la competencia con otros países es férrea, pero a mí sí me parece un poco contradictorio que por un lado diga Trump, es que nuestras empresas no compiten parejo en otros países porque hay mucha corrupción, y al mismo tiempo está ordenando cerrar organizaciones como la USAID, que financiaban organizaciones que permitían en esos países identificar casos de corrupción, denunciarlos y documentarlos, ¿no? Bueno, Entonces, es que, perdón, pero es que es totalmente congruente. Si ya no vas a invertir en esas organizaciones, pues tampoco vale, ya no vas a invertir dinero en ver que se cumplan estas políticas de no corrupción, por tomar tu ejemplo, pues tampoco sí. tendrías por qué maniatar a las empresas a las reglas que tampoco vas a ver a través de esas instituciones. Pero yo pienso que aquí en el programa, perdón que los interrumpa, hemos platicado cuánto le cuesta la corrupción a México, Muchísimo cuánto le dinero. cuesta a América, y yo creo que el tema de que en Estados Unidos se esté minimizando el tema de la transparencia, se esté dando oportunidad a más corrupción, que en México también se estén haciendo ciertos movimientos políticos como el cambio de las instituciones para acceso a la información, pues nos debilita como región, y que más allá, como lo comentaba Marco, ver exactamente el beneficio, qué tan bueno es, porque a lo mejor en el corto plazo pues nos puede traer más inversión, pero a la larga nos puede generar un problema que difícilmente podremos salir, Pero y que ya habíamos avanzado, perdón. ¿No sienten, Luzma, Luis, Marco, que lo que está haciendo Estados Unidos aquí es, de cierta manera, reconocer, no puedo cambiar la realidad del mundo y ya mejor voy a ser parte del juego? ¿No sienten que esa es la intención? Definitivamente hay un sentido muy pragmático de parte del presidente Trump. Insisto, de corto plazo. El problema es que la corrupción corroe los sistemas Cierto. democráticos y los sistemas económicos. La pregunta es, ¿cómo vamos a evitar ese daño? Y es cierto, a lo mejor este modelo de ley hecha en el 77 tiene que ser actualizada, pero desaparecer o permitir que se dé la corrupción no me parece que sea la medida adecuada. Yo considero que el tema de que se permita más o que haya más facilidad para ser corrupto nos mete en un problema de eficiencia, de competitividad, que a la larga puede no resultar favorable para América y específicamente para México y Estados Unidos. No está, ojo, Donald Trump no está diciendo sean corruptos. Lo que está diciendo es, Les doy chance. está desamarrando una regulación que probablemente hacía que Estados Unidos no estuviera en la competencia desde la perspectiva de Donald Trump. Porque tampoco está dejando de poner de su parte para decir no puedes participar si el proyecto es corrupto, el proceso es corrupto. Y está diciendo, bueno, se suspende de algún modo la ley que te impide participar, pero tampoco está necesariamente diciendo Claro. que lo sea. Es ahí un poco, hay que leer entre líneas, me parece, Luis. Hay un libro buenísimo de Ann Applebaum, su libro más reciente, el de Autocracia S.A., que documenta cómo estas redes de corrupción que se alientan desde las empresas, desde el sector privado, permite financiar regímenes antidemocráticos o autocráticos. Y prácticamente lo que para mí está sucediendo con esta suspensión de la ley es decir a las empresas americanas, entren en ese juego también, porque ya vimos que funciona. Y yo creo que tendrá un beneficio económico para esas empresas, pero las democracias occidentales vamos a pagar un costo altísimo, ¿no? Bueno, creo que arrancamos el programa admitiendo que venían años difíciles y creo que cerramos el programa hablando de los difíciles tiempos que le vienen al mundo, no solo a México. Marco, ¿quieres concluir rápidamente? Tenemos 30 segundos para despedirnos. Vamos.
Claro que sí. Decir que desafortunadamente no solamente erosiona las instituciones democráticas, la lucha con la corrupción, le pega fundamentalmente a los más débiles, a los más pobres. Son los que pagan los precios de la corrupción. Mucha razón. Muchísimas gracias, Marco Paz Pellate desde Hermosillo, Sonora, Luis Rodríguez Alemán desde Jalapa, Veracruz. Gracias por estar con nosotros y, por supuesto, honradísimo, Muchas gracias Luz María Hernández. por permitirme hoy estar contigo. Gracias por estar y un aquí. gusto, como siempre. Yo soy Álvaro Rattinger, que les